el tema electoral, todo el tema de las elecciones que está hasta la fecha dada para el 6 de septiembre. Y bueno, para poder desglosar esta temática estamos junto al analista político Israel Quino. Israel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias de antemano por darnos a conocer también toda esta información. Bienvenido, buen día. Estimada Gabriela, muy buen día. Un fuerte abrazo a la audiencia de TV Off en todo el país. Muchísimas gracias, Israel. Un tema que preocupa a muchos bolivianos. Muchos bolivianos tal vez están en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar este 6 de septiembre. Vamos viendo que también se va, las cifras van subiendo en nuestro país relacionado a lo que es el tema del COVID. ¿Esto es positivo o negativo para un tema de elecciones en medio de una pandemia? Poder reactivar también el tema electoral en nuestro país. Un calendario ya casi establecido, Israel. Así es, Gabriela, son ya en 3 oportunidades que en el Estado boliviano hemos postergado y modificado la convocatoria a elecciones presidenciales. Esta es la tercera vez. Se ha propuesto de parte del organismo electoral, que es un poder del Estado, no es solamente una corte electoral, es un órgano de poder del Estado en igualdad jerárquica del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que ha sugerido que el próximo domingo 6 de septiembre vayamos a elecciones generales en todo el país. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones en las cuales vamos a asistir a este proceso eleccional? Primer elemento que debemos rescatar es que cuando se reconstruye el poder en nuestro país, hay que rescatar la situación que hoy en día coyunturalmente estamos atravesando. Venimos de una crisis política en noviembre del año pasado, efecto de aquello, la sucesión presidencial, que es constitucional y legal. Fuimos a una crisis sanitaria y estamos advirtiendo una crisis hasta institucional. El Ejecutivo el judicial que trabaja, el judicial le dice que no pertenecen al Ejecutivo, no recibe sus órdenes. El Ejecutivo que cuestiona las prerrogativas del Legislativo sobre si presenten un estudio científico para ejercer el procedimiento legislativo, que el Legislativo le dice al Ejecutivo cumplan la Constitución, que el Electoral les dice hagamos elecciones, esto es lo importante para la democracia en el país. Esa crisis institucional, ¿quiénes pagan la factura de aquello? El pueblo boliviano, los estantes y habitantes de nuestro territorio. ¿En qué sentido, Gabriela? En este momento la pandemia está generando una curva de contagios muy preocupante, pero además la tasa de letalidad, más de 1,000 muertos en todo el país a partir del inicio del efecto de contagios de la pandemia. ¿Cómo se está atendiendo? ¿Cómo se está resolviendo este problema? Los 500 respiradores comprometidos por el gobierno de transición no han llegado. Hace más de un mes hubo un compromiso presidencial de recuperar el dinero invertido en ese contrato por los primeros 157 respiradores del compromiso del que no sabemos si se ha recuperado un boliviano. Unidades de terapia intensiva, equipos de bioseguridad, ítems para médicos. Están peleando quién tiene sartén por el mango en el sedes de La Paz. Ayer posicionaron creo que el 5º director en estos 3 meses para ver si tiene el ministerio, si posiciona al Ministerio de Salud o posiciona al gobernador de La Paz, peleándose por temas políticos cuando la salud hoy en día está pidiendo respuestas de nuestros gobernantes. Entonces no se está a la altura de responder esta necesidad de cobertura del derecho a la salud y derecho a la vida en el país, porque este gobierno en transición, en una pugna de poderes con un legislativo que también se entraba, ¿no? Y que no da pie o da curso a lo que el Ejecutivo le pide, y al revés, ¿no? Cuando el Legislativo promulga una ley, el Ejecutivo acude al Tribunal Constitucional para trabar la vigencia de una norma. Esa crisis institucional, esa crisis política, la estamos pagando los bolivianos al no tener respuestas en la atención del sistema de salud, y por ello es importante reconstruir el poder. Por ello es importante ir a las urnas el próximo 6 de septiembre, porque solamente un gobierno legal y constitucionalmente electo va a poder, cuanto menos, generar gobernabilidad política en el legislativo, desentrabar este candado que se tiene en este órgano de poder y generar gobernabilidad política. Ello va a implicar gobernabilidad social y, por tanto, estabilidad económica.
la reactivación de la economía es otro efecto también que se está sintiendo en los hogares bolivianos. Más de 100 días en cuarentena, algunas regiones flexibles, en otras regiones todavía rígida, pero el bolsillo, la canasta familiar, el estómago del pueblo boliviano está generando ya y está sintiendo este efecto de las medidas de restricción producto de la pandemia, y de parte de nuestras autoridades no estamos teniendo las respuestas necesarias. Israel, usted bien lo menciona, no hay economía que dure, que aguante tantos meses de paralización económica en nuestro país y en el mundo en general. Hay muchas empresas preocupadas por este tipo de temas también cuando hablamos acerca de temas económicos. El tema de semanas picos, meses picos, también en el tema de la pandemia relacionado al tema de unas elecciones que van hasta el momento establecidas para un 6 de septiembre. Hay mucha incertidumbre en la sociedad en general. Muchas personas tal vez van a estar atemorizadas de poder salir de sus hogares para poder desplazarse y hacer el voto correspondiente. Estamos viviendo momentos críticos y caóticos en nuestro país. Así es, hay que considerar ese efecto también respecto al temor por la curva de contagios. Pero el Tribunal Supremo Electoral, en este desafío importante para recuperar la dignidad democrática del pueblo boliviano tras todavía el hecho que se está investigando por fraude electoral de octubre del año pasado, necesitamos reconstruir tomando las medidas de bioseguridad necesarias, Gabriela. Primero, que la jornada electoral no va a ser la tradicional de 8 horas. El Tribunal Supremo Electoral debe considerar que esa jornada electoral debe extenderse más de las 8 horas. Segundo elemento, ya no se deberán contar con los mismos recintos electorales, sino habrá que ampliar la cantidad de recintos electorales y reducir la cantidad de electores por mesas de sufragio. A partir de la reducción de electores por mesas de sufragio, deberá asignárseles inclusive horas de votación para que uno vaya, asista, no esté haciendo la fila, existe el distanciamiento social, emita el voto y vuelva a su hogar. Y además, en el momento en el que emite el voto, otorgarle todas las medidas de bioseguridad necesarias al elector y a los jurados electorales. Los jurados electorales, como máximas autoridades en el proceso eleccionario, deberán también ser primero sorteadas en virtud de la edad, no considerar personas de la tercera edad como jurados electorales, sino una población de jóvenes que participen como jurados y que puedan tener mejores condiciones óptimas, ¿no? Y eso será una decisión del Tribunal Supremo Electoral para llevar en su condición de jurados el proceso electoral. Pero no es un fenómeno que ocurre solamente en el país, Gabriela. 66 países en el mundo están yendo a elecciones de carácter local o de carácter nacional. 66 han postergado, 33 en el mundo han conservado la fecha inicial en pandemia de celebrar comicios electorales. Un estudio de Idea Internacional nos señala que solamente en la región todos nuestros vecinos fronterizos, Gabriela, están yendo a elecciones, a consultas con el pueblo. Argentina, que debía celebrar en marzo, que la está postergando, elecciones municipales en Río Cuarto. Otro de nuestros vecinos, Brasil, elecciones legislativas en Mato Grosso. Nuestro vecino Chile, este 25 de octubre va a ir una consulta nacional, a un referéndum constitucional. ¿Qué ocurre con el Perú? Elecciones locales en el municipio de Ayacucho. Y así como lo que va a ocurrir en nuestras fronteras, solamente sin ir a otras partes del mundo. El fin de semana en Polonia se eligió presidente, en Francia se eligió alcaldes este fin de semana. Entonces es un hecho que no está cambiando de pronto la trascendencia en un proceso eleccionario. En el mundo están habiendo elecciones y consultas populares. Nuestros vecinos fronterizos están yendo a elecciones. Entonces no es un hecho por el cual debamos alarmarnos si es que tomamos las medidas de bioseguridad necesarias. Y ese es el desafío importante que debe asumir el Tribunal Supremo Electoral. Si no vamos a elecciones, Gabriela, vamos a continuar en esta pugna de poderes, en esta crisis institucional, con un gobierno en transición sin legitimidad, pero con legalidad, y con un órgano legislativo que con el principio de legalidad, de quienes hacen leyes, también genera una pugna de poderes. ¿Quiénes pagamos la factura de todo aquello? El pueblo boliviano. ¿Cómo se resuelve el tema de salud? No lo están haciendo viable, no lo están haciendo factible. La gente
está muriendo en las calles, los hospitales están colapsando, no tenemos ítems para nuestros médicos y personal de salud, equipos de bioseguridad, respiradores, la esperanza de los clientes respiradores en un proceso de investigación munido por presunta corrupción. Esa es nuestra realidad, no podemos continuar así. De ahí la importancia de ir a un proceso eleccionario. Israel, usted bien lo menciona, toca puntos específicos e importantes para que la población esté también informada. Lamentablemente ahorita estamos en una pugna de poderes, como usted bien lo menciona. Hablamos del tema del CEDES, por ejemplo. Ya se han posicionado varios directores también relacionados a esto, cuando sabemos que ahora estamos en una crisis sanitaria donde todos nosotros deberíamos luchar por la salud de todos nosotros, de todos los bolivianos. Así es, ayer se ha posicionado a un nuevo director del CEDES en acuerdo político de designar a un director técnico metropolitano y uno provincial. Todavía preservando las cuotas de poder que responden al Ministerio Autónomo de Paz. Esta pugna de poderes, esta innecesaria pelea política, ¿a quién le hace daño? Israel, además, la población, el país en general ya pide elecciones también. Obviamente, como lo mencionábamos, sin poder arriesgar la salud de todos los bolivianos, dando todos los mecanismos y las garantías de bioseguridad correspondiente que se requiere. No es el único país que va a estar en este tipo de situaciones, como usted bien lo mencionaba. Hay diferentes países que están pasando de una u otra manera problemáticas casi similares a la de nuestro país. Es importante que esto se lleve a cabo. Entonces, Israel, desde su punto de vista como analista político. Es importante reconstruir el poder político en el país. Entonces, el ejemplo más de Gabriela. Se nos está diciendo, y hemos escuchado en las últimas horas, un plan económico de reactivación económica en el país. Que va a generar políticas de turismo, créditos de vivienda social, ¿no? Todavía preocupados de acciones estrictamente proselitistas en campaña, pero ni siquiera pueden resolver las pensiones escolares en colegios privados. Ni siquiera pueden resolver esa afectación al vida de padres de familia que por 100 días no han podido trabajar. Esas son las contradicciones tenemos un gobierno en transición que está posibilitado, está todavía, ¿no?, en carrera electoral, y antes de que sea su prioridad principal de atención la salud de los bolivianos, todavía pretende responder a sus intereses político-electorales y participar en unas elecciones. Por eso no sabemos cuándo nuestra presidenta en transición se dirige al país, lo hace en su condición de presidenta o lo hace en su condición de candidata. No, de ahí se deslegitima cualquier pronunciamiento que pueda realizar. Entonces, nos queda ir a un proceso eleccionario para que un nuevo gobierno, si la presidenta de transición hoy, mañana gana las elecciones, bienvenida, y va a tener 5 años para realizar gestión pública y resolver esos temas que todavía le están costando resolver en este tiempo en el que no tiene legitimidad y está en transición de gobierno. Pero si existe otro gobierno legal y constitucionalmente electo, va a tener presencia en el legislativo, va a poder destrabar esos tercios, generar gobernabilidad política, acuerdos, un contrato político que le dé viabilidad a cualquier decisión de política de Estado. Ya no un decreto supremo de emergencia, de eventualidad, sino políticas de Estado que nos ayuden a resolver a los bolivianos esta situación que nos preocupa a todos, esta curva de contagios, esta tasa de letalidad, y además la forma en la que podamos resolver el tema y la crisis de salud en el país, terapias intensivas, equipos para maestros, respiradores. Aún no tenemos solución, no tenemos respiradores en el país. Lamentablemente ocurrió estos hechos que todos conocen en este momento de un proceso de investigación penal por corrupción, pero eso está por un lado. ¿Qué pasa con la salud? Cada día casi 1,000 contagios registrados por la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Eso es lo preocupante. Creo yo que es un momento oportuno para ir a un proceso eleccionario y tomar medidas de bioseguridad. Sin embargo, también esto hay que decirlo, Gabriela. Si
incluidas las fases del calendario electoral, la curva de contagios es todavía elevada y la tasa de letalidad muy preocupante para la salud de los bolivianos, se tendrá que nuevamente postergar el proceso electoral. Esa es la incertidumbre, ¿no?, que tiene la población, el país en general, Israel, que se suspenda las elecciones este 6 de septiembre, porque vamos viendo que también las cifras en nuestro país van creciendo de pasos agigantados. Lamentablemente, hospitales colapsados tenemos en nuestro país, no tenemos un sistema de salud en óptimas condiciones, donde todos nosotros estamos a la expectativa también de qué es lo que va a pasar. Tenemos el temor de poder contagiarnos y el día de mañana no tener también todo lo que nosotros necesitamos para poder recuperarnos de la mejor manera. Son hechos caóticos y tristes que están pasando en nuestro país. Sin ir lejos, hablamos de Santa Cruz, por ejemplo. Sin ir lejos, hablamos de Beni. Sabemos que hay diferentes provincias también que están con hospitales colapsados. Falta muy poco para poder ser parte de eso también en la ciudad de La Paz. Estamos con un tema de salud bastante precario. Sí, eso es lo que debe resolverse y eso es lo que el nuevo gobierno electo legal y constitucionalmente debe priorizar. Estamos viniendo de un gobierno de 14 años a la cabeza del expresidente Morales, que no ha resuelto dos cosas históricas, y son sus dos históricas y resueltas en 14 años: el tema de la justicia y el tema de la salud. El tema de la salud, hoy en día hemos visto cómo se ha develado esta crisis sanitaria al no haber resuelto, al no haber equipado hospitales, al no haber ni siquiera construido infraestructuras, ¿no?, en atenciones de tercer nivel en gobiernos subnacionales, gobiernos departamentales y gobiernos de competencia nacional. No tenemos en este momento ese equipamiento y la infraestructura hospitalaria necesaria como para afrontar una pandemia. Es seguro que nadie esperaba que venga una pandemia en el país, pero nos está demostrando la historia natural que no debemos esperar una crisis de la humanidad, efecto de la pandemia como lo estamos teniendo hoy en día, para preocuparnos por equipar hospitales, para preocuparnos por subirles los sueldos a quienes nos salvan la vida, para preocuparnos por darles ítems de trabajo a quienes se preocupan por nuestra salud. Eso es ahora el principal desafío del siguiente gobierno legal y constitucionalmente electo: cómo resolver, cómo paliar esta primera crisis, este primer momento de la crisis sanitaria, y además cómo resolver y proyectar para un futuro que no pasemos lo que hoy estamos pasando. El momento que se encuentre la cura al coronavirus de abril va a ser otro desafío importante presupuestario para las autoridades electas y del nuevo gobierno. Cómo también optimizar en la compra de curas, la dotación de curas, cómo es que vamos a inmunizar al pueblo boliviano a partir de que se encuentre la cura. Hay cosas importantes de las cuales se debe hablar de manera posterior, pero hoy la atención es emergente y no se está pudiendo, no se está ni siquiera resolviendo en un primer momento esta crisis sanitaria. Un gobierno ilegítimo, pero legal, sin competencia, sin poder hacer leyes. Un parlamento, un legislativo que hace leyes, pero le ponen la traba en el ejecutivo. Esa crisis institucional la pagamos los bolivianos. Y sin duda, lo que está haciendo este gobierno en transición, que todavía aspira a un cáncer electoral, lo que está haciendo el legislativo, que tiene su candidato a la presidencia, mañana o pasado, cuando vayamos a las urnas, va a ser el pueblo boliviano quien ajuste esa factura electoral por la toma de decisiones en este tiempo tan importante para el país. Israel, hablamos acerca también del tema económico. Sabemos que hablando de un calendario electoral, hablando acerca de todas las campañas electorales que se realizan y se van a ir realizando en nuestro país, esto también requiere un tema económico en plena crisis, en plena pandemia. Sí, son más de 30 millones de bolivianos que se van a necesitar para la realización, ¿no?, con esta modificación presupuestaria que está solicitando el Tribunal Supremo Electoral, para la realización de las elecciones presidenciales. Algo importante que está también asumiendo el Tribunal Supremo Electoral y lo está comunicando para que sea ley, una modificatoria respecto a la subvención de partidos políticos. La ley 1096, la ley de organizaciones políticas, en su artículo 75,
define la forma de distribución de los recursos públicos del Estado para financiar a los partidos en sus campañas políticas. Eso es lo contradictorio. Y eso es lo que se debe eliminar definitivamente, no solamente para estas elecciones presidenciales. Esos dos criterios de proporcionalidad y de igualdad que define la ley electoral, ley 1096 de partidos políticos, debe ser modificada, pero además debe ser derogada de esta normativa y que nunca más los recursos del pueblo, del Estado boliviano, financien las campañas políticas. Que sean los partidos políticos, a partir de sus militantes, vean cómo financian sus campañas políticas, menos en un tiempo como el de hoy, pandémico, para hacer campaña y publicidad. Propaganda electoral camuflada de publicidad gubernamental. Entonces, creo yo que esto es lo que debe hacer el órgano legislativo, derogar esta norma y que eliminarla definitivamente en el ordenamiento jurídico del Estado boliviano. No es posible que el dinero del pueblo financie la campaña de los políticos. Si los políticos quieren hacer campaña, si los políticos quieren tomar el poder, háganlo con sus recursos y vean la forma de autofinanciarse para que puedan afrontar cualquier proceso eleccionario, no solamente a presidente y vicepresidente, senadores y diputados, también cuando se elija gobernador, elimine la subvención para partidos políticos, cuando se elijan alcaldes, elimine la subvención de los partidos políticos. ¿Por qué debemos pagar el pueblo boliviano? ¿Por qué el bolsillo de los bolivianos debe financiar la campaña de los políticos? Y esta es una decisión que compete al órgano legislativo. Eliminen la subvención de los partidos políticos para evitar ese tipo de campañas y desproporción en quién tiene más en virtud al último resultado electoral, que no haya subvención a los partidos y que ese dinero se destine a las medidas de bioseguridad para combatir el coronavirus. Israel, muchísimas gracias. Gracias por este contacto también hablando acerca de lo que es la reactivación del calendario electoral en nuestro país. En unas elecciones que hasta el momento está dado para el 6 de septiembre. Falta muy poco, el tiempo pasa volando, Israel, y bueno, pues la gente también tal vez está desinformada al saber qué es lo que va a pasar este 6 de septiembre, viendo también las estadísticas correspondientes de los casos que van aumentando en nuestro país. Muchísimas gracias, Israel. Ha sido un placer haber conversado con usted en esta mañana. Estimada Gabriela, agradecido por la comunicación. Esperemos más pronto que tarde podamos vencer esta gran batalla al coronavirus y en un futuro próximo, el 6 de septiembre, podamos reconstruir el poder político en Bolivia para recuperar nuestra dignidad democrática. Muy buenos días, bendiciones en sus hogares. Muchísimas gracias, Israel. Hasta una próxima oportunidad. Ahí tocando este tema que no podemos dejar de lado, hablando de las elecciones que se vienen próximamente en nuestro país, cuáles son los mecanismos y métodos de bioseguridad también correspondiente para que todos nosotros podamos ir a votar de la mejor manera. Bueno, también tenemos que hablar acerca del reporte, el reporte que día tras día da gracias al CEDES. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de La Paz? Ahí te vamos mostrando cuál es el reporte correspondiente.